ciertas medidas, pero ahí hubo mucha resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos una asamblea muy mediocre. Entonces el gobierno dice, yo no quiero mandar nombres a la asamblea porque me politizan todo el proceso. Entonces, como una cosa está dañada, dañamos otra cosa. Pero bueno, es lo que hay. 5 directores del Banco Central y una Junta de Regulación y Estabilidad Financiera que tiene también 5 miembros, 2 de los cuales son a tiempo completo. Una buena cosa es que hay miembros cruzados para ayudar a la coordinación. Entonces, por ejemplo, el presidente del directorio del Banco Central, según la propuesta, es miembro con voz y sin voto de la Junta, y el presidente de la Junta es miembro del directorio del Banco Central con voz y sin voto. A mí me hubiera gustado que los superintendentes tengan voz y voto, pero es otra discusión media bizantina con el Fondo Monetario, y quedaron que los superintendentes tienen voz pero no tienen voto. Sin embargo, los superintendentes que se reportan a su junta y el gerente general del Banco Central que se reporta a su directorio son los que llevan, los que proponen las cosas a que el directorio decida. Entonces ellos llevan las propuestas de regulación, llevan los informes, etcétera, etcétera. El sistema de mandatos, las incompatibilidades de estos miembros, la protección jurídica, en mi opinión, suena razonable. Y la junta, esta nueva que se crea, que tiene esta composición, tiene mandatos mucho más claros. Se le quita un montón de cosas raras y tiene mandatos mucho más claros que permiten arreglar los problemas que les decía. La Junta tiene poderes para obligar a las superintendencias a que se coordinen, obligar a que intercambien información, tiene el mandato de ir reduciendo el arbitraje regulatorio, de ir uniformando las regulaciones y dándole coherencia, tiene el mandato junto con el Banco Central de tener una visión de conjunto del sistema financiero y de empezar a desarrollar regulación macroprudencial, tiene la capacidad de ir adaptando el perímetro regulatorio a través de la determinación que la Junta irá haciendo en el tiempo de qué actividades y transacciones financieras necesitan licencia, que esa es la manera a través de la cual uno va decidiendo a quién regula y a quién no. Y tiene una cosa que a mí me parece muy importante, la Junta sería el centro del manejo de crisis financieras para que no haya descoordinación. Nosotros que nos tocó vivir crisis financieras, Ivancito Ayala, saben que uno de los más grandes problemas cuando hay una crisis financiera es que cada uno se sale por su lado. Entonces se necesita como que un centro de operaciones y la Junta tiene esa potestad y eso me parece a mí muy sano de la Junta. En el Banco Central, como les decía, me parece inevitable que aunque no es la meta, es indispensable que en la transición haya los 4 balances para decidir quién tiene acceso a los pocos dólares que el Banco Central tiene y bajo qué protocolos. Se fortalece la prohibición de que el Banco Central le dé crédito al fisco y se acotan y delimitan las funciones del Banco Central. Algunas que yo, como les decía, son indelegables del sector privado. Por ejemplo, el manejo del sistema de pagos al por mayor, de los grandes pagos. Es muy difícil entregarle a una entidad privada. Típicamente todos los países necesitan un manejo centralizado del sistema de pagos de alto valor en donde se liquidan y compensan las transacciones finales. Y para eso hay una tecnología y tal, y los bancos centrales hacen eso, todo el mundo. El Banco Central de España hace eso, aunque el Banco Central de España no tiene política monetaria porque está en la zona del euro. No tiene moneda propia, España no tiene moneda propia, usa el euro, pero el Banco Central de España tiene que hacer el manejo de pagos de alto valor. Y hay toda una tecnología complicada, sobre la cual yo también he escrito papers, son absolutamente técnicos, hay todas estas cosas informáticas, tecnológicas, manejo de riesgo, pero el sistema de pagos de alto valor tiene que ser centralizado y es una obligación, es un bien público. También el Banco Central tiene ciertas facultades en la ley para ir guiando el desarrollo y la modernización de los pagos al detalle, de los pagos auxiliares, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera, lo cual es sano. La ley tiene unas cosas buenas que hace que el Banco Central no sea asfixiador en esa regulación, sino que guíe hacia la eficiencia el desarrollo de los sistemas de pagos. Obviamente el Banco Central administra las reservas internacionales, se le obliga a monitorear los riesgos sistémicos para que haga su trabajo, de ver el sistema como un todo. De hecho, tiene que preparar un reporte anual de estabilidad financiera para discusión en la Junta y se le deja al Banco Central la capacidad de generar estadísticas macroeconómicas y hacer estudios. Así queda el Banco Central.
y la ley le quita todas las otras funciones. Entonces ya no puede hacer daño. Eso es una buena cosa de la ley. Y además se le permite algo que Alberto mencionó, que no ha sido posible, que es que el Banco Central debería poder vender algunos activos financieros locales, por ejemplo, algunos bonos del Estado que tiene, a precios de mercado, transparentemente, y reconocer en su balance las pérdidas, porque si tú vendes un bono del Estado y sacas al mercado, te van a pagar menos de 100 centavos sobre el dólar. Entonces, el Banco Central tiene que tener la capacidad legal de reconocer esa pérdida en su balance, si lo hace para acumular reservas. Entonces, esta es una cosa que a mí me parece muy buena de la ley, que era necesaria. Las facultades de supervisión y regulación sí se fortalecen. Hay una cosa que es muy buena, en todas las leyes en las que yo he podido trabajar en toda Latinoamérica hay esta cosa, y que es la presunción de legalidad de las acciones de la superintendencia. O sea, el sistema judicial necesita presumir que cuando la superintendencia dice que hay fraude, tiene que presumir que hay fraude, a menos que los reguladores le prueben lo contrario. Ahora tenemos el sistema al revés. La superintendencia tiene el peso de la prueba. Entonces, en todas las regulaciones modernas, la autoridad estatal reguladora tiene la presunción de legalidad. Eso es en Estados Unidos, eso es en Europa, es en todo el mundo. Entonces, es muy bueno. Y si es que los reguladores se ponen bravos y empiezan a poner recursos legales para frenar la decisión de la super, la ley dice, oye, usted tiene derecho a eso, pero no suspende la acción de la super. Esto se conoce como que las acciones disciplinarias, si son, digamos, si hay apelaciones, las apelaciones no suspenden la acción, pero tienen poder devolutivo. Si al final el regulador gana el juicio, a la superintendencia tiene la obligación de compensarle. Entonces, en esto ya la ley le cambió la cosa y le da a la superintendencia lo que una superintendencia necesita. Se establece en la ley una cosa que a mí me parece muy buena, y es el piso legal para que en el tiempo se puedan ir desarrollando regulaciones para poder regular y supervisar a los grupos financieros de manera consolidada. La ley en eso es sana porque no dice cómo, lo que dice es que hay que hacerlo en el tiempo y de manera apropiada. Pero hay cosas que no están en la ley, que hubiera sido que estén, pero como ya es una trole de 400.000 artículos, me parece que el Ejecutivo decidió no poner. Por ejemplo, no se hace nada para mejorar este marco legal sobre el gobierno de los bancos, el que les mencionaba antes, el gobierno corporativo de los bancos, y no se hace nada para darle instrumental moderno a la superintendencia para cerrar y resolver entidades financieras inviables. Entonces eso es muy complicado, porque si nos toca cerrar una cooperativa, nos toca cerrar un banco, los instrumentos legales para hacerlo bien no están ahí. Entonces hay tareas pendientes importantes que quedan en la ley. Y sobre el desmonte delegado, lo que hace la ley le dice, esto tiene que ir decidiéndose por normativa en la nueva junta. Lo cual a mí me parece que es la manera de hacerlo, porque tú tienes conflictos de interés enormes. El Banco Central preferiría que el gobierno le pague rápido los bonos que tiene para acumular reservas. A la superintendencia le interesaría que los bancos privados no tengan la obligación de invertir en bonos privados para tener liquidez verdadera. Y al gobierno le gustaría mantener el bajo costo de su deuda. Entonces, este es un tema donde los incentivos al interno de las autoridades están en conflicto y tienen que resolverse de manera coordinada. Y eso es lo que la ley dice. Ustedes resuelvan esto, tienen tanto tiempo para resolver, pero desmonten esta cosa poco a poco y háganlo en el contexto de las reuniones de la Junta. Este proceso y el hecho de que y hay una cosa que también la ley es muy sana, el ministro de Finanzas no está en ninguno de estos cuerpos colegiados, no está, pero la ley dice, si cualquiera de estos cuerpos colegiados tiene que tomar decisiones que afectan las finanzas públicas, esa decisión requiere de una aprobación del ministerio, que es lo sensato. Entonces, conclusiones. El proyecto de ley tiene deficiencias, no es perfecto, no es completo, pero si se le aprueba sería un gran paso hacia adelante. No sería perfecto, pero sería un gran paso hacia adelante que al menos haría esas 4 cosas. Afianzaría el papel del Banco Central como un custodio de la dolarización,
aseguraría que de aquí en adelante tenemos un proceso más coherente, más profesional para ir desarrollando y formulando regulación para el sistema financiero, porque todos los superintendentes están ahí metidos y obligados a cooperar. Fortalece ciertas facultades importantes para la supervisión bancaria y crea el espacio para ir desmontando de manera ordenada este legado del circuito de deuda interna subsidiada para el fisco. Cuando yo veo todo esto, no entiendo por qué salen estas declaraciones en la prensa. Escuché a mi gran amigo León Roldós irse contra la ley con toda la munición posible. Le he escuchado a la superintendente de bancos irse contra la ley como un todo o nada. He escuchado un montón de cosas y creo que la gente ni ha leído, ni entiende el leído. Entonces me parece que una de mis obligaciones es tratar de explicar, para decir, bueno, este no es un país perfecto y estamos en un impasse enorme en todos los lados, pero al menos demos pasitos hacia adelante. Y este es uno. Y aquí les dejo. Gracias. En el proceso el Banco Central se convierte en otro ministerio, que está organizado para financiar al gobierno de estas maneras bastante opacas, y para ser un instrumento a través del cual el gobierno podía canalizar políticas de represión financiera o políticas de estímulo artificial a la economía. Y se les ocurrió miles de cosas, porque creativos eran, destructivos también, pero eran creativos en la manera de destruir. Entonces el Banco Central se convirtió en otro ministerio que tenía esas dos ventanas, ¿no? Financiarle al fisco por un lado, por otro lado reprimir el sistema financiero, y por otro lado tratar de estimular cuando estaban desesperados de manera artificial la actividad económica. En el proceso se mutila el Banco Central y ahora el Banco Central es insolvente porque sus activos son menores que sus pasivos. El Banco Central va a necesitar ser capitalizado y el capital no es deuda. Entonces la única manera como el Banco Central podrá ser recapitalizado en el tiempo es a través de la generación de superávits fiscales primarios, con los cuales el gobierno, que es el dueño del Banco Central o el Estado, pueda recapitalizar el Banco Central. Entonces, hasta que el Banco Central se recapitalice nos va a tomar varios años, porque tenemos que generar superávits fiscales, y eso, como ustedes saben, es difícil. Como resultado de tener un Banco Central que estaba dedicado a ser otro ministerio, el Banco Central, en lugar de ser el custodio de la dolarización, se convierte en su principal amenaza. Y se le desfiguran sus funciones y se le mete un montón de funciones que son ajenas a la razón de ser de un Banco Central. Lo que pasó con el balance del Banco Central se puede ver en un cuadro que es este. Lo que está aquí lo que tienes es las reservas internacionales del Banco Central, es decir, sus activos reales en dólares, dividido para los pasivos exigibles del Banco Central, que son esencialmente dos. Los depósitos que los bancos privados y las cooperativas, no sé, pero los bancos privados tienen en el Banco Central, y los depósitos que el sector público tiene en el Banco Central. Esos son los pasivos exigibles del Banco Central. Y si dividimos las reservas que el Banco Central tiene internacionales para esos depósitos, la dolarización arranca con una cobertura de casi 90%. Era bastante robusta la situación. Cuando en el 2008 empiezan a meterse estas leyes, la cobertura cae y ahora los activos líquidos en dólares que el Banco Central tiene cubren apenas el 30% de los pasivos exigibles. De manera que si mañana los bancos privados